Somos del Grupo de Investigación e Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica Salesiana. Somos el primer grupo de investigación en el área biomédica del Ecuador. Innovamos con el uso de nuevas tecnologías para el diseño de dispositivos para rehabilitación y de prótesis para personas con discapacidad. Diseñamos y desarrollamos sistemas basados en señales fisiológicas para apoyar en el diagnóstico médico. Construimos la mano MAC 3.0 con técnicas efectivas capaces de cumplir las funciones de una mano real. Desarrollamos un exoesqueleto para extremidades inferiores para acompañamiento de la marcha humana. Con nuestra prótesis llegamos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Somos ecosistema, somos ciencia. Técnica Salesiana, a través del Grupo de Investigación e Ingeniería Biomédica, la carrera de Biomedicina, la carrera de Mecatrónica, el Grupo IEEE y la Federación de Estudiantes de la carrera de Biomedicina, damos una cordial bienvenida a quienes se han dado cita en el webinar Robótica Sensitiva. Saludamos a la ingeniera Paola Ingabeles, directora de la carrera de Ingeniería Biomédica, al ingeniero Eddie Ayala, director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y al doctor Eduardo Torres Jarra, nuestro speaker del día de hoy, quien nos acompaña con esta importante conferencia como aporte a la formación académica. En esta línea, doy paso a la ingeniera Paola Ingabeles, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Paulita. Muchas gracias, Fernando. Pues para nosotros es un honor el poder contar con el doctor Eduardo Torres y en este webinar Robótica Sensitiva. Sin duda un aporte muy importante y también una inspiración para todos nuestros jóvenes que están muy interesados en todo lo que tiene que ver con robótica, con generar, con crear a partir de necesidades reales. Tenemos un grupo de jóvenes estudiantes en la carrera de biomedicina muy interesados en crear ciencia a partir de necesidades reales, de datos que inspiran. Así que, pues, para nosotros, primero, agradecerle a Eduardo por este espacio, por su tiempo, por transmitirnos sus valiosos conocimientos y esperamos que esta sea un primer webinar de muchos otros que podamos compartir y, pues, con esta Universidad Salesiana Hermana, que podamos, pues, llegar a interesantes retos a futuro. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Paola. Muchas gracias, Paulita, por sus palabras. En este momento me permito leer una breve biografía de Eduardo. El doctor Eduardo Torres Jarra tiene una amplia trayectoria en academia e industria. Actualmente dirige una startup en inteligencia artificial y robótica basada en la tecnología que desarrolló durante su doctorado. Previamente ha desarrollado el desarrollo de varias tecnologías en Silicon Valley que incluyen impresiones continuas en 3 dimensiones, el robot motociclista con las empresas Honda y SRI, robot quirúrgico en el Instituto de Investigación de Stanford, fue profesor y fundador del Laboratorio de Robótica Sensitiva en el programa de Ingeniería Robótica y en el Departamento de Ciencias de la Computación del World Center Polytechnic Institute. Inició su profesorado luego de hacer su trabajo de postdoctorado en Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, que todos lo conocemos, en las ciencias de la computación y en los laboratorios de inteligencia artificial, y en el laboratorio de microrobótica de Harvard. Eduardo obtuvo su doctorado y su maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y su ingeniería fue en la Escuela Politécnica del Ejército. Recibió el premio NASA Tech Prize
Award en el 2011 y fue seleccionado como experto para el Japan American Frontier of Engineering Symposium, organizado por la Academia Nacional de Ingeniería y la Academia de Ingeniería Japonesa en el 2011. La investigación científica del Dr. Torres Jara ha sido reportada en varios medios de comunicación, incluyendo el New York Times. Adicionalmente, Eduardo cofundó 3 emprendimientos tecnológicos en Ecuador y ha sido mentor en varios programas de innovación en el MIT. Además, es un gran amigo, es un exalumno del Colegio Técnico Salesiano, fuimos compañeros de colegio, y el encontrarnos en esta conferencia para mí es muy gratificante y me llena de mucho contento tenerle a un buen amigo. Con esto damos inicio a esta conferencia. Pedimos a los participantes que las preguntas las podrán realizar al final de la ponencia a través del chat. Bueno, Eduardo, el panel es todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la presentación. A mí me da mucho gusto estar hablando aquí en la Universidad Politécnica del Ejército, que tiene sus raíces, Politécnica Salesiana, que tiene sus raíces en el Colegio Técnico Salesiano, de cual fuimos compañeros, como indicaste, y guardo muchos recuerdos, sobre todo los compañeros y también por el gran nivel académico que tenía el colegio. Siempre tengo algunas historias del nivel académico, entre ellas cuando fui a la Escuela Politécnica del Ejército, había el profesor más malo de todos que siempre tenemos, malo en el sentido que era el temido, y él hacía un concurso siempre del primero que saca el problema, recibía notas extras. A la segunda semana seguía haciendo el concurso, pero me pidió no competir y me preguntó de qué colegio venía, porque dijo que solo había visto 3 colegios como estos en el país y que ahora sabía del Técnico Salesiano, que era el 4º. Entonces, muy Eduardo, orgulloso. ¿tú puedes ayudar con la cámara? Claro que sí. Sí, que no te están viendo. Ya, claro. Gracias. Que sí, déjame ponerle. Ahora sí, ahí estamos. Perfecto. Lejos llegamos. Entonces, les cuento un poco. Voy a hablar de una teoría que yo desarrollé, que yo la llamo robótica sensitiva, y que tiene un inicio en una revolución que ocurrió en los 90s en la inteligencia artificial. Esta revolución tuvo varios nombres, pero el que más se lo usó por un tiempo es Embodied AI. Y es Embodied porque usa el cuerpo como parte del esquema para generar la inteligencia. Entonces, les cuento de qué se trata. Vamos a ver si puedo pasar al siguiente slide. Ahí está. Voy a hablarles hoy día de 4 tópicos si alcanzamos. Una es la robótica sensitiva. Aquí que ven, comprende varios tipos de robot. Voy a explicarlo luego en detalle. Si es que nos alcanza el tiempo, otra área que creé es un área que se llama Soft Robotics, pero en esta área específica yo trabajé creando unos tipos de actuadores que se parecen más a los músculos humanos. Luego, cuando regresé a la industria, uno de los proyectos que mencionó Fernando es creamos este robot, tal vez alcancemos a ver un video. Este es un humanoide que compitió contra Valentino Rossi. Valentino Rossi es el campeón mundial de motociclismo, y esa moto que ven en la figura es la moto más avanzada de Yamaha, es la R1M, y sobre esa pusimos un humanoide. También les contaré un poco, si tenemos tiempo, de cómo estas tecnologías fueron usadas para crear una nueva forma de hacer impresión en 3 dimensiones de alto desempeño. Con alto desempeño me refiero a que la parte que sale no es un prototipo, sino se la puede usar directamente en aviones y en carros. Y aquí está el ejemplo. Esa bicicleta que ven al lado derecho es uno de los productos que se imprimió con la impresora que ven al lado, que yo la desarrollé.
Ahora, vamos un poco de historia, un poco de contexto con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial desde sus inicios tuvo grandes tropiezos porque el humano tiene hemos probado que tiene esta forma de pensar, es que nosotros creemos que sabemos cómo pensamos, pero todas las veces que hemos tratado de usar esas teorías hemos fallado, nos hemos golpeado con la pared y nos ha tocado volver a empezar. Entonces, se han identificado dos corrientes grandes en inteligencia artificial. Estas corrientes no son solo en inteligencia artificial, sino también aparecen en otras áreas de filosofía, porque se llega a una conclusión común. Y la conclusión común es que uno de los caminos que se puede usar para entender la inteligencia es pensar que el cerebro y el cuerpo están separados y que si logramos crear la inteligencia en el cerebro, el cuerpo simplemente va a actuar como nosotros queramos. Y eso tiene muchas implicaciones. Esa es la forma en la que nació inteligencia artificial. Cuando esto falló, porque mucho tiempo se trató de hacer y se llegó a un límite, especialmente en los 70s y 80s, no se podía progresar mucho más, vino una revolución y es el gráfico que representa la idea a la derecha, es la otra forma de hacerlo, es decir, no podemos separar el cuerpo del cerebro. El cuerpo es parte integral. Y si empezamos algo sencillo, como por ejemplo una hormiga tiene ya inteligencia y es capaz de hacer muchas cosas que en ese tiempo los robots que mandábamos al espacio no podían hacerlo. Pero si es que nos basamos en eso, podemos empezar a crear varias capas. El robot puede reaccionar más rápidamente al mundo y basado en estas respuestas, se las puede unir estas respuestas y crear comportamientos más inteligentes. Es como este rato se cree que se organiza en general el sistema nervioso nuestro. Mi trabajo empezó con esta segunda corriente, que es la de venir de abajo usando el cuerpo hasta arriba. Trabajé con la persona que lideró esto y que algunos tal vez lo conozcan porque tal vez hayan visto esta aspiradora Roomba, que es una aspiradora robótica que va limpiando la casa. Él fue mi advisor, su nombre es Rod Brooks y fue quien creó o lideró esta corriente. Entonces, el contexto es, si es que solamente se usa el cuerpo, solamente se trata de diseñar el cerebro sin tomar en cuenta el cuerpo y luego se pone el cuerpo, no funciona. Es necesario entender primero el cuerpo y sobre eso crear las capas de inteligencia. Entonces, como lo que les voy a mostrar ahora es el progreso de esta tecnología, y aunque van a haber más hardware, van a haber más robots y electrónica, el software no lo he puesto porque generalmente es la parte más aburrida, pero la finalidad es llegar al software. Y es más, se empezó con el software de inteligencia artificial pensando en cómo debo manipular los objetos. Empecé con el área de manipulación. Y teniendo las ideas del cerebro, se pudo empezar a cambiar los esquemas del cuerpo. Esto está representado por la figura en la izquierda. Esta es una mano que está completamente cubierta por sensores, porque resulta que es muy importante entender qué está haciendo el cuerpo para poder crear la inteligencia. Pero el impacto fue tan grande que creamos nuevas formas de hacer robots que caminan. Redefinimos la forma de hacer navegación en espacios que hay muchos obstáculos. Incluso afectamos la forma de hacer robots que vuelan. Y los de agua lo hicimos también, pero no lo he involucrado aquí. Siempre usamos la parte importante que se le da mucho énfasis en otros tipos de robot, que es visión, pero lo usamos como un complemento para entender el cuerpo. Y el diagrama que ve en el centro es, una vez que creamos toda la parte práctica, empezamos a crear la teoría para desarrollar esto. Esto es algo típico que pasa en ciencia. Si hacen un poco de memoria, uno de los ejemplos es Faraday y Ampere crearon toda la parte práctica para entender el electromagnetismo, y luego vino Maxwell que puso junto todas las ecuaciones y logramos tener una teoría completa. Primero se hace la práctica y luego se hace la parte teórica. Lo mismo pasó en física cuando empezó Bohr haciendo la parte cuántica y la parte experimental, y vino Schrödinger y pudo poner toda la teoría junta. Con esa idea empecemos. Les voy a mostrar algunas áreas. Empecemos con la robótica sensitiva en la parte de manipulación, que es como empezamos. Entonces, este es un video
de lo que en ese tiempo eran unos robots más avanzados en el mundo. Fue creado por Honda y tenía la mejor mecánica del mundo, tenía los mejores algoritmos y ustedes pudieron haber visto unos videos espectaculares. Sin embargo, lo que les estoy mostrando es la realidad del robot cuando no estaba todo programado. Les explico un poco mejor. Cada uno de los pasos que daba el robot para subir la escalera era calculado exactamente cuál era la altitud que tenía que mover en la pierna, cómo tenía que mantener el balance, y si algo fallaba, la grada estaba un poquito más arriba o un poquito más abajo, el robot simplemente dejaba de operar y se caía. Entonces, como lo ven allí, esto es lo que pasa, mientras que para nosotros, un humano, esto es algo muy sencillo. Ese era el estado del arte en la tecnología de robótica cuando yo empecé este tipo de trabajo. Si es que vemos esto en la parte de manipulación, este es un típico ejemplo en la parte de manipulación. Aquí ven un robot industrial tratando de hacer una tarea muy sencilla para los humanos, poner el contenido del vaso de cerveza, el contenido de la botella de cerveza en el vaso. Nosotros podemos hacer eso incluso después de habernos tomado un par de cervezas que ya no podemos ni coordinar muy bien. El robot tiene que hacer todo lo que ven alrededor. Pongan atención que se creó un mecanismo, ese mecanismo donde puso el vaso. El robot no supo que golpeó el vaso para activar el mecanismo, pero le fue necesario para poder hacerlo. Luego, este movimiento le permitió finalmente poner el líquido dentro del vaso, pero si ustedes cambian el tamaño del vaso, la posición del vaso, el tamaño de la botella, hay que cambiar el robot, el programa, el gripper o todo a la vez. Más aún, si se fijan, van a ver en un segundo, se fijaron al inicio del video, hay unas especies de bloques que tienen puesto una protección. Esta protección es para evitar que el vaso o que la botella se rompa, porque aquí lo pueden ver, estoy marcando con el ratón, en la base de la mesa hay estos paddings que le están evitando que cuando el robot llegue y le suelte, no rompa la botella ni el vaso. Esto significa que el robot no es tan útil, porque no es adaptable. Y para darles una idea, la gente que hace este tipo de robots, una de las compañías que hace esto se llama ABB, se nos acercó y nos explicó que ellos no pueden hacer alrededor del 80% de las tareas que la gente les piden que hagan con robots. Ustedes pueden imaginarse ir a poner un par de cables dentro del carro, ir a poner el sello de la puerta del carro o este tipo de cosas. Un robot no lo puede hacer porque no tiene la tecnología. Y esto incluso pasa ahora. Si ustedes escucharon las noticias sobre la fábrica famosa de carros eléctricos, Tesla, ellos no pudieron automatizar porque justamente el robot no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, con esto en mente, nosotros nos lanzamos a resolver este problema. Antes de lanzar esto, les muestro otro video que nos explica. Siguiente. Este es un robot hecho por NASA. Es un robot humanoide que se lo usa en la estación espacial. Y como ustedes van a ver en este video, está siendo teleoperado. Uno siempre puede decir, bueno, o sea, si tenemos un robot bueno, súper diestro, que tenga todos los grados de movimiento que tiene una mano, y si le teleoperamos, podemos hacer las tareas que los humanos usan. Entonces, para cosas como robots en el espacio, estaríamos bien. Aquí tienen un ejemplo. La persona está teleoperándolo directamente en el mismo cuarto, puede ver todas las cosas, no hay una cámara de por medio, no hay retraso, pero con todo eso no es capaz de hacer algo tan sencillo para nosotros los humanos como coger este candelabro y ponerlo dentro de esta funda. Es más, fue tan modificado el ambiente que hasta le ponen este soporte circular para que el candelabro no se caiga. Entonces, pese a que hay una persona en el medio, hay todo el cerebro de una persona con la experiencia en el mundo, si no se considera el cuerpo, no se pueden hacer tareas inteligentes. Con esto, imagino que les convencí un poco del punto de por qué se necesitaba hacer el cambio de tecnología. Lo que ven aquí es el inicio de mi trabajo. Este de aquí es un robot que se llama Obrero. Obrero es la palabra en español. El equivalente a obrero es robot en checo y por eso se llama robot a los robots. La idea aquí es que yo le proveí a este robot una taza cerámica
que no se le da normalmente a un robot porque lo rompe. Más aún, no tiene ningún fixture, ningún padding sobre la mesa para evitar que se rompa. Maneja el objeto más como el humano. Todo lo está haciendo basado en sensores de tacto y basado en un brazo que es bastante diferente de cualquier otro brazo industrial porque es más parecido al brazo humano. Entonces, para tener una idea, este es un brazo suave, los dedos son suaves y los sensores son aún más suaves. El robot se puede adaptar a cualquier objeto. Al principio usó visión por computadora, pero luego cerró los ojos a propósito para mostrar que todas estas operaciones se pueden hacer con sensores de tacto. Ustedes pueden imaginarse, pueden meter las manos en el bolsillo y sacar sus llaves sin ver las llaves, pero un robot no puede hacer eso. Ustedes están usando los sensores de tacto, el robot no. Gracias a esto logramos introducir este nuevo tipo de tecnología. Esta es la primera parte de esta revolución, que es usar la mano completa. Luego vamos a ver cómo se lo hace aún más diestro. Y en los siguientes slides lo que voy a mostrarles es cómo llegamos a hacer esto que acaban de ver. Algunos de ellos me saltaré porque no voy a tener todo el tiempo para mostrar todos. Veamos por qué procedemos de esta manera. Esta es una persona que para hacer este experimento le pusimos una venda en los ojos y le pusimos un guante más grueso para mostrar que la persona puede manipular aún con el sensor de tacto reducido, pero sin visión, que lo que es más importante es tener sentido de tacto, pero no visión. La mayoría de robots hacen todo esto con visión. Para hacer más enfático cuál es el cambio en la parte de inteligencia artificial, les voy a mostrar este video. En este video ustedes ven una persona que le estamos pidiendo que tome el auricular del teléfono y lo asiente sobre el teléfono. Espero que aún se acuerden de ese tipo de teléfonos que ya no hay. Y la idea aquí es que esta persona es diferente, la estrategia de esta persona para hacer esta operación es muy diferente a la que tomaría un robot normal. Un robot normal identificaría dónde está el objeto, tratando de hacerlo. Haría un plan para llegar allá y planearía el movimiento perfecto desde cuando tomó el teléfono en la parte derecha y la movió hasta la parte izquierda. Aquí sí lo ven nuevamente con este contexto. La persona lo primero que hace es ir y tratar de hacer contacto con la base del teléfono en lugar de planear el movimiento y luego usando la realimentación recibida por el contacto a través de los sensores de tacto, reorienta el auricular para ponerlo en la base del teléfono. Ese es el cambio en inteligencia artificial. Si es que tienen el cuerpo, uno puede hacer un contacto directo con el mundo, aprender de él y moverlo, pero no se puede dar énfasis al planeamiento porque el planeamiento no es reactivo, es decir, si en el camino algo pasó, algo tocó que fue diferente, no puede replanear. Este es el cambio fundamental. Entonces, continuemos. Con estos, vamos a la siguiente slide. Ahora les voy a contar un poco de qué tiene detrás del robot para lograr todo esto. Primero, este robot va, desde el punto de vista de hardware mecánico, va a hacer dos cosas. Vamos a lograr que el contacto se lo haga de una manera delicada. Esto se logra haciendo que el robot sea suave. Y luego vamos a detectar ese contacto para poder hacer la operación. La primera parte, ¿cómo se hace un robot suave? Hay varias tecnologías, pero hacer un robot suave no es simplemente hacerlo más débil, sino que sea reactivo al contacto. La forma en la que se logró hacer esto es usando un actuador elástico en serie. Un actuador elástico en serie lo que hace es hacer que el robot eléctrico se comporte más como un músculo. Les explico más en detalle. Y luego creamos un tipo especial de sensores de tacto. Y les voy a contar por qué es especial. Empecemos con el actuador elástico en serie. El motor eléctrico es completamente lo opuesto a un músculo. Es de alta velocidad, pero bajo torque. Un músculo es de alto torque, pero de baja velocidad. Sin embargo, lo que tenemos en tecnología es un motor eléctrico y para eso le ponemos una reducción. Si usamos esta reducción, este robot se hace altamente rígido. Y por eso es que hay incluso el baile robótico, es cuando vemos que se mueven
las manos o las piernas y se detienen después de hacer un movimiento rápido. Eso es diferente a cómo hacemos nosotros los humanos nuestras tareas. ¿Cómo logramos hacer eso? Mantenemos todos los buenos principios que hemos ganado al tener un motor de alta velocidad con reducción, pero al final le ponemos un elemento elástico que reduce lo que se conoce como impedancia mecánica. ¿Qué significa eso? Que al primer contacto que se hace con un objeto, lo que va a reaccionar va a ser el elemento elástico, dándonos suficiente tiempo para hacer reaccionar al resto del sistema. Esta teoría que parece fácil es bastante más complicada, ha tomado varios años desarrollarla y no es muy entendida y solo unos pocos expertos manejamos esta tecnología en el mundo. Yo la cambié aún más porque este concepto fue originalmente desarrollado para piernas. Entonces el tamaño no era tan importante, podía ser algo grande. Pero si queremos usar esto como tendones dentro de la mano de un robot, había que miniaturizarlo y hacerlo de una manera que sea barata. Entonces una de las cosas que hice fue crear este actuador. Este actuador tiene todos los principios del grande, pero lo usamos en cosas pequeñas. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto en la práctica? Acuérdense, lo primero que queremos hacer es hacer contacto sin dañar el objeto o sin botarlo. Aquí viene el robot, el dedo del robot tiene estos actuadores, entonces ahí pueden ver que hace contacto con esta botella, que es muy fácil de botarlo en general. Déjenme repetirlo. El robot se acerca, es muy fácil de que bote esta botella, sobre todo porque le está tocando la parte alta, pero como tiene estos resortes en el medio, es capaz de reaccionar y detenerse. Aquí lo vemos con un objeto que en general es más frágil por ser una botella de vidrio. Vemos que igual hace contacto y no lo daña. Una vez que hacemos contacto, podemos hacer muchas cosas con ellas. Por ejemplo, aquí van a ver al hacer contacto, y esto tiene sonido, no sé si está transmitiendo. Hacemos contacto y estoy golpeando con el dedo del robot del objeto para identificar qué sonido hace y con eso poder la siguiente vez manipular mejor, aprendiendo del objeto. Entonces, la primera parte es hacer contacto con el objeto que vamos a manipular de una manera sencilla. Eso ya lo hemos logrado. Haremos estos videos y vamos al siguiente slide. Una vez hecho eso ¿qué más puede hacer este tipo de actuador elástico en serie? Puede controlar la fuerza que está aplicando, que es lo que nosotros hacemos cuando manipulamos objetos. Les voy a mostrar uno de estos videos. Aquí le ven al robot aplicando una fuerza, pero al aplicar más fuerza con el pulgar, es capaz de recalcular mecánicamente todo el sistema, es capaz de mantener el contacto sin soltar el objeto. Esto es muy diferente a lo que hace cualquier gripper o cualquier mano mecánica, que lo que hace es simplemente controlar la posición y ponerlo en el lugar adecuado y no pueden mover el dedo o reaccionar a lo que está pasando con el objeto. Luego de haber hecho estas dos cosas, vamos al siguiente slide. Hemos logrado hacer que el robot sea suave y que pueda entrar en contacto. Por cierto, el robot es suave de dos maneras, en los dedos, pero también es suave en el brazo. El brazo tiene este mismo tipo de actuadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien hace un robot como esto, e incluso muchas compañías han tratado de hacerlo, si alguien no entiende qué está pasando, el robot es peor que un robot rígido. ¿Por qué? Porque si le digo a un robot industrial, muévete de este punto a este punto, lo hace con altísima precisión, menos de 1 milímetro de error. Sin embargo, si es que yo tomo este robot que les acabo de mostrar y tratan de usarlo así como les di, y le digo muévanse, el robot llegará e incluso podrá llegar a oscilar. Es porque un robot suave, nuevamente, es peor si se trata de usar las tecnologías normales robóticas. Hay que cambiar completamente la teoría de control para poder usar este tipo de robot. Entonces, ¿qué es lo que hago para poder compensar con esta falta? Lo que acabo de decir se reduce el ancho de banda de control del robot. Entonces, ¿qué hago para poder reducir este problema y hacerlo posible usarlo? Es que ahora el robot, en lugar de tratar de ser preciso, es sensitivo. Y por eso el nombre de robótica sensitiva. Si quiero manipular un objeto, es más importante para mí hacer contacto con el objeto que pensar que llegué a la posición donde está el objeto.
Una vez que hago contacto, uso sensores de tacto para saber que realmente estoy allí, pero estos sensores de tacto no es algo que puedo ir y comprar en la tienda y decir, denme un par de sensores de tacto. Podrán pensar lo primero que se les ocurra cuando menciono sensores de tacto es, un ejemplo claro es el pad que tienen en su computadora o el pad que tienen en su teléfono, que son de altísima resolución espacial. Pueden ustedes poner su dedo, pueden poner un esfero y son capaces de hacer que el robot mida la posición donde se aplicó la fuerza e incluso nos dé una lectura de la fuerza muy precisa. Si ustedes toman un tipo de sensor como eso y lo ponen en un robot, no van a detectar nada. ¿Por qué? Porque el propósito de ese sensor es detectar un punto concentrado de fuerza, o a veces dos, y indicarnos la fuerza para eso. Pero sabemos que el objeto que va a hacer contacto es un dedo, que tiene una forma concentrada, entonces el estrés se va a concentrar en ese punto, y el sensor va a ser capaz de detectar eso. La mayoría de sensores que ustedes ven, incluso desarrollados para robótica, se los hace con ese concepto. Eso no funciona. Lo hemos probado, yo he cometido el mismo error, traté de usar esos mismos sensores y resulta que el principio para un sensor de tacto para un robot es muy diferente. Es más importante para el robot detectar el contacto sin importar la forma o sin importar la geometría en general del objeto que va a tocar, que tener una lectura de fuerza precisa. Un ejemplo es que si ustedes toman el sensor de tacto de su computadora y tratan de tocar, les voy a mostrar mi vaso de agua, si tratan de tocar el filo del vaso de agua, probablemente detecten algo. Si tocan el lado del vaso de agua, como van a hacer contacto con una tangente, va a haber una línea de contacto, el estrés se va a reducir tanto que el sensor no va a detectar nada. Si hacen contacto con algo plano, no van a tener ninguna lectura. El sensor de tacto humano que ven aquí es muy diferente. Lo más importante resulta ser la geometría, es decir, lo que ustedes ven en lo que llamamos las huellas dactilares, esas montañitas son más importantes que los sensores mismos. Y gracias a eso se puede detectar fuerzas normales y fuerzas laterales. Resulta que las fuerzas laterales son más del 50% de la información que se necesita para usar la piel. Para darles una idea cuán importante es la piel, imagínense que ustedes van al dentista y les pusieron la anestesia, traten de tomar agua, muy probablemente se les va a regar porque no tenemos la realimentación del sensor de tacto de la boca. Cuando las personas perdemos el sensor de tacto, hay casos en que por enfermedad se pierden, no pueden manipular, tampoco pueden caminar e incluso no pueden comer, hay que reentrenar. Esto es como tener una idea de cómo el cuerpo es tan importante para poder empezar a crear la inteligencia. Entonces, después de haber entendido eso, hicimos la parte de ciencia, creamos un sensor de tacto, lo analizamos cómo se deforma, esa forma tiene condiciones muy especiales para hacerlo muy parecido al sensor. Pusimos sensores debajo de la estructura que creamos, unos fueron ópticos, otros mecánicos, todo esto es patentado, esto ganó un premio de la NASA, es el que les mencionó Fernando inicialmente, así es como lo construí. Para darles una idea, en la foto final, ustedes ven un sensor de 4 domos, que es capaz de detectar fuerzas normales laterales. El de lado es un pad de computadora que es capaz de detectar más de 1000 puntos de resolución, pero cuando lo ponen en el robot no hace nada. ¿Cuáles son las ventajas de este sensor de tacto? Les muestro algunas. Si hacen contacto con una cobija, este robot es capaz de detectarlo y detenerse. Un robot normal, un sensor normal como el que les mostré, no tiene chance de deformarse, entonces al no poder deformarse no detecta nada. Este de aquí es aún más importante, está tomando aquí un huevo. Muchos robots han mostrado que pueden tomar un huevo, pero aquí el punto de los sensores que les quiero mostrar es el siguiente. Al tener este tipo de sensores, véanle cómo se conforma a la geometría del objeto. Al hacer eso, lo que permite es que podamos seguir aplicando fuerzas grandes, pero distribuidas en un área más grande, reduciendo el estrés sin romper el huevo. A la vez, esta es una prueba aún más difícil para mostrar que estos sensores operan dentro del rango de sensores de tacto de los humanos. Esta es una hoja de papel bond que cogí, la doblé y le puse tape en un lado, le puse un peso para que no se vire. Y ven que el robot trata de tomarla, cierra los dedos hasta que siente contacto. Entonces pueden ver cuán sensitivo es.
Noten que se le deforma un poco la geometría, era originalmente un círculo y se deforma. Si ustedes toman este objeto, van a deformarlo alrededor de la misma dimensión. Entonces, con esto pueden ver que los sensores además son capaces de detectar las fuerzas. Entonces, ahora regresemos al mismo objeto, a la misma idea. El robot no ha visto este objeto, está recién viendo que hay movimiento, es capaz de tocarlo sin botarlo, puede moverlo, palparlo, entendiendo todo esto, es capaz de levantarlo, saber cuándo lo está levantando y si se le está resbalando o no. Y más importante, cuando está regresando a ponerlo, entiende que primero hizo contacto con la mesa antes de dejarlo ir. Este punto es importante. Un robot normal lo que hace es poner, si le dan esta taza y esta es la superficie, llega lo más cerca posible de lo que crea y simplemente lo suelta, literalmente lo bota. Lo que hacemos es tocarle y recién ahí empezar a entender cómo hacerlo para liberarlo. Entonces, esta tarea que parece tan sencilla de manipular, en realidad es un problema tan abierto, más difícil que competición por computadora, que ha sido uno de los problemas más difíciles hasta ahora en inteligencia artificial. Aquí, en esos siguientes videos, hay más información de cómo detectamos esto que les acabo de escribir, si es que hice contacto sin dañarlo, si es que estoy levantando sin dañarlo, pero se me está acabando el tiempo, entonces me voy a pasar al siguiente tema. Déjenme pasar un par de videos. Y entonces llegamos a la siguiente parte que quiero mostrarles. Lo que vieron hasta ahora es lo que se llama en manipulación whole body grasp. Sería agarrar el objeto abrazándole con los dedos, como ciertos tipos de objetos pueden usar esto, como esta taza, como lo querían. Pero los humanos somos más diestros cuando empezamos a usar la punta de los dedos, y es lo que nos diferencia en muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Como normalmente la teoría es mover el robot con precisión al lugar que quieren, tratar de hacer manipulación con la punta de los dedos es casi una locura porque se necesita aún más precisión, porque ahora empieza a ser más precisa la necesidad en los dedos. Pero los dedos son más pequeños, entonces al tratar de poner más ganancias, el sistema podría oscilar mucho más. Si usamos la teoría que estamos diciendo nos olvidamos de la precisión y en su lugar tratamos de hacer sensibilidad, podemos hacer esta manipulación mejor. Y podemos hacer manipulación de precisión sin usar precisión. Podemos cambiar el concepto completamente. Este robot que ven aquí es un robot que fue pagado por DARPA. DARPA es la Agencia Militar de Investigación, tal vez la han escuchado. Es la que creó el Internet y todo esto. Con este financiamiento lo que tratamos de mostrar es que al usar sensibilidad se puede lograr mejor destreza. ¿Qué pasa? El ejemplo que se usó es usar este juego que se llama Go. Nosotros, si no estoy mal, lo conocemos como damas chinas. Y lo que es complicado es que tienen estas piecitas que son biconvexas y por lo tanto si uno lo toca es fácil de que se deslicen. La mayoría, no van a encontrar otro robot capaz de hacer esta manipulación. La mayoría de gente pone una ventosa con aire y trata de levantarlo de esta manera porque simplemente no lo pueden hacer. Los jugadores profesionales de esto usan los dedos de esta manera, los ponen configurados así para poder agarrarlos con mayor precisión. Pueden ver videos en YouTube o cosas así. Este robot es capaz de hacer este tipo de manipulación con la punta de los dedos usando sensibilidad y van a ver 3 tareas que es capaz de hacer directamente relacionados al juego, a este juego. Entonces, la misma idea, pero aún redujimos la precisión. La mano anterior fue hecha con mecánica de precisión con aluminio. Esta fue hecha con una impresora de 3 dimensiones de baja precisión. Y los sensores de tacto fueron reducidos en tamaño para acercarnos más al tamaño del objeto que queríamos manipular. Y aquí van a ver los primeros resultados. Veamos uno de ellos. Aquí ven que el robot llega. Pongan atención, este es un dedo suave. Este dedo se deforma porque le siguen aplastando y luego hace toda esta operación. Esta operación tiene muchos pasos, parece muy simple, parece que no hubo nada detrás, pero les voy a mostrar los detalles en un video de alta velocidad.
Entonces veamos qué está pasando. Primero, el robot viene y vean, este dedo de aquí hace contacto y se deforma un poco. Si es que no fuera hecho con esta tecnología de dedos suaves, no se deformaría este poco y no se movería, sino en su lugar el robot aplicaría tanta fuerza contra el tablero que lo marcaría o rompería el dedo directamente. Entonces hacemos contacto y ahora, ¿por qué se está deteniendo? Es porque este sensor de aquí hizo contacto con la pieza que quería manipular y le dio un poquito la vuelta. En el segundo video de alta velocidad, lo que van a ver es que el robot llega y una vez que ya está en el lugar correcto, empuja con este dedo hacia abajo para asegurarse que está tocando el tablero en la parte más baja posible. En la siguiente secuencia lo que van a ver es que este dedo se mueve hacia el otro dedo, el dedo que le ven en su mano derecha, le mueve hacia la izquierda, lo voy a tocar de nuevo, pero se ve detenido porque el tablero está en la mitad. Obviamente se puede detener porque el dedo es suave y no pasa nada, simplemente sigue absorbiendo la fuerza, y este otro sensor ya detectó el contacto con la pieza. Una vez que hizo eso, ahora puedo compensar el movimiento usando la muñeca y se puede levantar. Entonces, todos estos pasos fueron hechos basados en sensibilidad, basado en entender cuál es el contacto. Como ustedes ven, es muy diferente de lo que parece al ver el video original, que simplemente le tocaba una vez y ya pasaba. Obviamente, sí tiene una limitación, y este rato de la limitación es que el ancho de estos dedos son 2 veces el ancho de un dedo humano, entonces cuando están con más piezas sí las puede manipular, pero las está moviendo un poco. Esta era la primera tarea. Ahora vamos a la siguiente tarea, poner el objeto en el tablero. Recuerden que les comenté que esta se llama manipulación de precisión porque normalmente saben exactamente cuál es la altura del tablero, pero esto siempre falla. Modelar el mundo casi siempre falla y este es el problema de la intractabilidad de los métodos normales. Aquí como lo que ven es que a nosotros no nos interesa mucho la altura del objeto porque el sensor es capaz de detectar fuerzas laterales. Aquí al hacer contacto, las fuerzas laterales han cambiado y el robot puede tomar la decisión de qué hacer después. Sí, aquí es simplemente otro ejemplo de lo mismo, entonces me lo voy a pasar, no tenemos mucho más tiempo. Y aquí lo ven operando ya con muchas más piezas cuando hay que tratarlo de tomar directamente de la caja de piezas. Ahora, esta operación a veces falla porque en este momento estamos, por las técnicas de construcción que estábamos usando en ese momento, el tamaño del objeto es muy pequeño comparado, es muy grande comparado con el tamaño de los sensores. Entonces, el equivalente a tratar de manipular una resistencia de este tamaño SMD o, si no tienen experiencia, imagínense 2 granos de arroz. Entonces, cuando ustedes están tratando de manipular algo así, ya no usan los dedos, usan a una pinza o tratan de que se les pegue directamente a los dedos. Entonces, lo que ustedes acaban de ver para el robot es equivalente a lo que estos tamaños serían para nosotros. Ahora, ¿cuál fue la progresión de esto? Una vez que creamos esta teoría, empezamos a desarrollar brazos mecánicos industriales, pero con estos principios. Y si le ven, tiene cubierto completamente todo el brazo de sensor de tacto, ya no solo la mano. ¿Por qué? Porque es gracias a esto que nosotros podemos manipular bien. Imagínense que ustedes están manipulando dentro de una caja, ustedes no se quedan detenidos. Para darles una idea, es por estas cosas que Spirit, el robot que fue a explorar a Marte, dejó de explorar porque una de sus llantas, un rato de eso se metió bajo la arena y tuvieron que mandar uno de los satélites para ver si la posición era la correcta y aún así no pudieron hacer nada más y se perdió. Si ustedes le mandan a un perro dentro de un túnel, el perro fácilmente es capaz de detectar que está dentro del túnel, que tocó una piedra porque tocó con la pata y es capaz de darse la vuelta. Imagínense esto en los ejemplos humanos. Cuando la gente está en los centros de comercialización de Amazon tratando de mover las cajas, cuando trataron de poner robots, los robots tocaban los lados de las cajas y simplemente dañaban todo el armario o dejaban de operar. Más aún, esto, como les conté hasta ahora, es en el área de manipulación. Resulta que la misma teoría afecta mucho a otras áreas de robótica, como los robots que caminan. Y tal vez ustedes hayan visto estos robots muy populares que salen ahora, que es de la compañía de un profesor mío que se llama Boston Dynamics, que hacen cosas increíbles. Sin embargo, nosotros desarrollamos una tecnología que ayuda a que esto sea mejor. Uno de mis estudiantes fue contratado cuando vieron este robot, crearon un puesto solo para él en ese momento. Les explico un poco. ¿Cómo se
se usa manipulación, cómo se piensa en robots que caminan. Se piensa de la manera que se pensaba antes en manipulación, es decir, hay un punto de contacto, solo un punto de contacto con la superficie, aquí le estoy marcando con el ratón. A veces ni siquiera se considera que es un punto con fricción, sino un punto libre. Estos puntos son todo el control que tienen y por eso tratan de poner una unidad inercial de alta resolución en la parte de arriba para poder controlar el balance. Esto no es tan efectivo. Lo que nosotros tenemos son robots que tienen sensores de tacto en los pies. Ustedes pueden hacer el experimento después de esta charla, pueden tratar de caminar con los ojos cerrados, no tienen ningún problema. Toda la información que tienen está en los pies. Sí nos ayuda mucho el sistema de balance del VOR, pero nos ayuda para tareas más rápidas, no para las fundamentales de balance. Creamos este robot se llama Caminante, tiene la tecnología bastante parecida a la que ustedes pensaron, a los que ustedes vieron para el robot que manipula, y la idea es que caminar es igual que manipular. La diferencia es que en lugar de mover el objeto, ahora el manipulador se mueve sobre el objeto, pero simplemente el sistema es relativo al robot o al objeto. Tiene todas estas ventajas que tenía el otro sistema. Las piernas son hechas con actuadores elásticos en serie que les vuelven suaves para que puedan hacer contacto con el suelo sin dañarlo o sin dañarse. Pero la diferencia es que este sistema ahora tiene, primero, un dedo pulgar que es muy útil para caminar y segundo, tiene sensores de tacto. Los eventos que ahora puede detectar, ustedes pueden imaginarse cuando les dije, imagínense caminar sin ver, pueden detectar obstáculos fácilmente y pueden saber si realmente están soportados por un pedazo de suelo. El algoritmo de caminar generalmente opera de la siguiente manera. Hay un plan que dice, creo que estoy a esta altura y si doy este paso, puedo mantener mi balance y llegar a este otro lugar. Este algoritmo ha sido cambiado completamente a decir, ¿dónde está mi centro de soporte y cuándo estoy listo para entrar a la zona inestable, que es cuando cambio de un pie a la otra? Entonces, recreamos el sistema de caminar. Aquí les vamos a mostrar un poco de videos de cómo se hizo esto. Entonces, aquí, la primera parte, este es un sensor negro que tiene estos mismos domos. Lo que ven encima es una parte de plexiglas, por eso es transparente, y ven que mi estudiante está moviéndole la placa de plexiglas sobre él. Lo que ven a la derecha es cómo los sensores están leyendo y este punto es el centro de gravedad de esos sensores, simplemente para mostrar que el robot es capaz de detectar el centro de masa específicamente. También es capaz de detectar cuando tocó una piedrita o un punto más fino. Por ejemplo, aquí le ven, están aplastando solo uno de los sensores y aquí ven la respuesta de este sensor a la fuerza que se está aplicando exactamente en esto. El tamaño y las características del sensor han sido ajustados, obviamente, para soportar más fuerza de la que les toca soportar porque el robot va a caminar. Y aquí van a ver el equivalente a los primeros pasos de este robot, bueno, la primera parada del robot. Aquí ven cómo mi estudiante le está moviendo, está soportado sobre su estructura de soporte por ahora, y ven cómo es capaz de detectar lo que está pasando con su cuerpo en el centro de masa. El pie está sobre esta caja de plástico y esta es la respuesta que recibe. Mientras está balanceando, el robot puede detectar exactamente dónde está y por lo tanto puede estimar qué hay que hacer después. Aquí lo ven que está respondiendo a la altura del tobillo. Pueden ver cómo este libro le está empujando hacia abajo y hacia los lados y el robot es capaz de reorientar el pie para mantenerlo en contacto con la superficie. Una vez que tenemos esas facilidades básicas, aquí le ven al robot parándose por primera vez, pero no lo hace de manera que simplemente puso los motores en la posición que quiera, sino lo que está haciendo aquí, como lo ven, está tratando de equilibrarse, es que está basado en los sensores que están en sus pies, encontrar su centro de gravedad para sentirse estable. Y una vez que está allí, empieza a dar los primeros pasos. En este momento este robot está en ese estado. Vamos a movernos al siguiente. Eso es la misma teoría llevada a manipulación. Hablemos un poco de qué es lo que pasa con el momento de hacer navegación. Cuando oímos navegación estamos acostumbrados a ver los GPS que se mueven y que son capaces de hacer el plan y demás. Eso está bien para distancias grandes y eso es lo que se ha logrado con todos estos métodos de
de navegación, básicamente toda la teoría de SLAM. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos en MIT, igual nos pagó DARPA, teníamos que ser capaces de pasar por esta puerta. Teníamos los mejores sensores, cámaras, sonares, todo lo que se pueden imaginar. Éramos capaces de navegar sin ningún problema, balanceándonos en este Segway que se llama. Pero cuando llegábamos a la puerta, siempre había un problema porque esta puerta era muy pequeña comparada con el robot, o el robot era muy gordo, básicamente. ¿Qué era lo que pasaba? Llegábamos y todos los sensores en este punto fallaban. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos un whisker, una barbita en los lados de los robots, lo que tienen los camiones, los indicadores grandes, solían tenerlo. Al hacer esto, al tener este tipo de sensor de tacto, el robot era capaz de pasar la puerta sin ningún problema. Habíamos gastado $1000 en todos los otros sensores, este sensor nos costó $5 y era el que funcionaba. Con esto nos llevan a qué es lo que se necesita para realmente controlar el cuerpo en el mundo. Aquí están uno de los ejemplos típicos de esto, es los ratones usan sus barbas y otros roedores también. Simulamos todo esto para crear una nueva teoría. Entonces aquí no sé si se ve muy bien, este es el modelo de uno de las barbas deformables y está pasando a través de este túnel y es capaz de detectar cualquiera de las irregularidades que hace mientras va pasando. Esto lo simulamos para llevar a sistemas más avanzados. ¿Se acuerdan que les conté de un perro que está entrando en un túnel y puede ser detenido? ¿Qué pasó en Fukushima? Cuando en Fukushima hubo hubo el problema con la planta nuclear, mandaron los robots de iRobot nuevamente, que se llamaban Packbots, que eran robots exploradores que tenían orugas en ambos lados y tenían todos sus sensores. Iban muy bien hasta que llegaban a un punto y de pronto tocaban con uno de sus orugas un obstáculo y nadie sabía qué pasaba porque las cámaras no eran capaces de detectarla, no estaban viendo dónde está su cuerpo, no entendían su cuerpo y habían que retroceder y había que parar la operación. Esto de aquí evita ese tipo de cosas. Este es un robot que navega dentro esta era mi oficina y está modelada y es capaz de detectar todos estos obstáculos. Puede detectar puertas, agujeros, puede saber dónde está y puede navegar ciegamente, básicamente. Esto obviamente lo seguimos modelando y haciendo lo que ahora seguramente escucharon mucho que se llama Machine Learning. Machine Learning existe muchos años, ahora es muy popular porque hubo lo que se llamaba Deep Learning. Estas son tecnologías que usamos mucho más avanzadas hace tiempo anterior y son capaces de detectar estos patrones para poder navegar dentro de, en este caso, una oficina sin ningún problema. Este era el robot final, que dejaron de construirlo, pero este era el robot final. Luego, ¿qué pasa con volar? Volar es igual que manipular el aire. No, en este caso, estos robots no nos estábamos fijando en la parte de hacer aleteo. Aleteo sirve para dar la primera propulsión y hay mucha gente que está haciendo y lo está haciendo como el vuelo. Hay dos formas de volar. Una es planear y usar el aire y la otra es forzar el aire y muchos de los colibríes y muchos insectos son capaces de hacer eso. Esa no es una parte que nos interesa y es más parecido a lo que hace el helicóptero. Nosotros estamos más interesados en vuelo de largas distancias, que es lo que hacen los pájaros. Pero para darles una idea por qué es esto de manipular el aire, aquí les voy a mostrar una comparación. Aquí tenemos la mano humana, el brazo humano y los dedos. Si ustedes comparan esto con la de un pájaro, ven que la anatomía es exactamente la misma, tenemos el mismo número de huesos y simplemente aquí la mano está deformada. Pero, ¿qué es lo que pasa para manipular el aire? Necesitamos tener un tipo de sensores y los sensores que las aves tienen son unas pequeñas plumas, se llaman fitoplumas, que van en la raíz de la raíz de la pluma, que permiten detectar el movimiento de la pluma y entender qué está pasando con el aire y así poderlo manipular. Por eso es que si ustedes ven un video de un pájaro, ustedes pueden ver los dedos moviéndose y son capaces de detectar y moverse con mucha flexibilidad dentro del aire. Ellos no tratan de producir el flujo laminar que usa un avión. El flujo laminar en avión es usar fuerza bruta. Muchas veces usamos fuerza bruta. Usamos fuerza bruta para generar el aire y que vaya de manera laminar y con eso vamos simplemente ponemos el perfil DACA que queramos y podemos hacer todo lo que queramos. En este caso, los pájaros no hacen eso, simplemente sienten el aire y por eso pueden volar horas sin ningún problema. Son mucho más energéticos. Ahora, claro, la diferencia es que un pájaro tiene miles de sensores. Si se han puesto a pensar cuántos sensores de aire tienen uno, tal vez les dé miedo de volar.
para referencia tiene 1, y si es un avión de caza, de guerra, puede llegar a tener 2. ¿Qué hicimos con esto? Creamos nuestro propio pájaro robot. Este es un concepto de lo que hicimos, pero empezamos obviamente por la ciencia básica. Usamos un perfil DACA. DACA es el estándar de los perfiles de vuelo que se creó durante la revolución de la aeronáutica. Y con esto creamos nuestras propias plumas, y estas plumas tienen sensores que permiten detectar. Si le ven a este dibujo de aquí, le pueden ver que está fuera de foco porque está oscilando. La respuesta que teníamos aquí fue hecho de tal manera que a diferentes velocidades del aire fueran capaces de detectar diferentes frecuencias. E incluso podemos hacer, esto es dentro de un túnel de viento, y podemos detectar la condición de stall. Stall es cuando dejan de tener soporte del aire y se cae el avión, pero obviamente los pájaros lo usan de manera de frenos para poder detenerse. Pueden ver que un pájaro llega a un árbol, cambia su perfil de la ala y simplemente se asienta en la rama. Nosotros podemos detectar esas condiciones para poder hacer ese mismo tipo de operaciones. También lo probamos en el túnel de agua para obviamente ser capaz, para ver el flujo que podemos tener, y fuimos capaces de lograr esto. La idea de esto, obviamente, si es que tienen una idea de aeronáutica, entendieron el concepto, pero si no, esta es una vela navegando de un barco velero. Pueden ver que dependiendo de cómo estén respecto al aire, les pueden poner estos indicadores que son como unos hilitos que se ponen en el aire, y si están con el flujo correcto, los 2 hilitos siguen la trayectoria del aire. Si uno de ellos está fuera de lugar, simplemente empieza a detectar la turbulencia. En este caso la turbulencia es de arriba y en este caso la turbulencia es de abajo. Es el mismo principio con el cual nosotros podemos manipular el aire. Ahora, no estoy muy seguro de cuánto más tiempo tengo. No sé si alguien me puede contar. Son las 3 y no sé hasta qué. No, Eduardo, no, el panel es todo tuyo, no te preocupes. Ya, voy a ver hasta dónde llegamos. Me avisas si acabamos el tiempo. Está todo bien. Perfecto. Entonces ahora vamos un poco a ver por qué obviamente visión es importante, porque necesitamos poder predecir qué es lo que queremos hacer antes de llegar a él. Esta es la gran ventaja. Lo que queríamos decir antes es que se ha sobreutilizado, y siempre se pensaba que visión era todo lo que tenía que resolverse primero, y solo con visión íbamos a lograr manipulación, y por eso se ha tratado de hacer que todo sea súper preciso, basado en visión. Aquí les voy a mostrar qué pasa cuando se hace algo así. Es que el nivel computacional que se requiere es muchísimo más alto. Y casi siempre que se trata de modelar completamente en detalle el mundo, se vuelve intractable, no seguible, y por lo tanto no se puede hacer lo que se quiere hacer y se pierde todos los recursos de computación. Les voy a dar una idea de lo que estoy diciendo. Cuando se hizo por primera vez un robot móvil, es decir, ahora ven los carros que se manejan solos, el primero que se hizo tomaba una foto y le tomaba 10 minutos para moverse 1 centímetro. Volvía a tomar otra foto, tomaba otros 10 minutos, se movía otro centímetro. Esto de aquí era porque toda la computación estaba siendo utilizada en tratar de entender las imágenes que se sacaban. Las imágenes se sacaban era usando una cámara que se le movía sobre una línea, y esta línea iba cambiando el ángulo de la cámara, y se tomaban todas estas fotos y se trataba de reconstruir el mundo completamente. Esto se llama el parallax, que se usa muchas veces en la cámara. Era tan complicada la computación que tomaba 10 minutos en dar un paso. Nosotros no queremos reproducir eso, pero obviamente vamos a usar visión por computación. Pero ahora hay muchas técnicas. Claro que ahora tenemos demasiada computación, entonces se empieza medio a perder el sentido de qué es lo que se quiere hacer, porque como hay tanta computación, hay como botarla, y parece que los métodos anteriores empiezan a funcionar, lo cual no es cierto. Aquí les voy a mostrar una idea de cómo usamos los sensores de una manera activa. Esto se llama visión por computadora activa, pero estamos usando manipulación para mejorar con visión por computadora. Normalmente van a ver siempre los artículos al revés. Mejoramos nuestro algoritmo de visión para hacer mejor manipulación. Nosotros hacemos al revés. Vean esto aquí. Esto de aquí es la fila de arriba, es el robot tratando de detectar que este cubo de aquí es diferente de esta mesa de acá. Como ven, los colores son muy similares. Nosotros humanos, cuando vemos la escena, tenemos tanta tecnología detrás que somos capaces de detectarlos muy sencillamente.
Si ustedes ponen una cámara y realmente trabajan con las imágenes, pueden ver que en la imagen para el robot esto es bastante indistinguible, no se puede hacer. ¿Qué es lo que hicimos? En lugar de tratar de mejorar el algoritmo de visión, lo que hacemos es interactuamos con el mundo. Este es uno de los primeros brazos suaves. Entonces, si ven la segunda fila, la parte verde se está moviendo hacia el objeto y si hace contacto, lo que va a producir es que se mueva. El rato que se mueva, podemos sacar todas las características que necesitamos del objeto y podemos hacer machine learning en one shot, de un solo golpe. Normalmente, Machine Learning toma muchas más imágenes porque no se puede segmentar fácilmente. Aquí resolvemos estos dos problemas a la vez. Entonces, ¿cómo damos el siguiente paso? Creamos esta cabeza que no solo tiene los grados de libertad física que va a tener el brazo, pero también usamos cosas como el zoom, el foco, y podemos tener estas gafas. Estas gafas no son solo para que parezca cool, sino en realidad son utilizados por el sistema de visión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una cámara ve hacia una parte muy luminosa, el rango dinámico no es tan bueno como del ojo humano, entonces simplemente deja de ver. Siempre se puede ajustar el shutter y cosas así, pero son cosas más complicadas. Aquí simplemente toma unos lentes y se baja, más similar a lo que hacemos los humanos y puede seguir operando en otras configuraciones. Cuando ponemos todos estos juntos, creamos lo que se llaman los transformers. Bueno, esto fue un plan, no lo hemos creado todavía. Y es que nosotros podemos crear, en la columna de arriba pueden ver, robots que se mueven muy bien como carros. Somos muy buenos a manejar el centro de gravedad bajo, hemos estudiado mucho, hay mucho en la industria del auto, sabemos qué hacer. Y cuando llegamos al lugar que queremos manipular, nos podemos reorientar usando la tecnología que les mostré. Ya nos podemos anclar en el lugar que queremos trabajar y podemos empezar a hacer el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente y por qué es importante incluso en esto tener los sensores de tacto? Porque al reconfigurarse, tener un robot de alto grado de libertad, lo más típico que pasa es que ustedes tienen un humanoide con las dos manos y empieza a no funcionar, es que el hombro tocó el cuerpo y no saben y están aplicando más torque al motor y el motor no sabe qué pasa y todo se daña. Con esto tenemos, la piel está cubriendo todo el cuerpo, entonces podemos operar con robots de más grados de libertad y podemos realmente hacer la configuración sin tener logrando que todos sean beneficios. Ahora, esto fue la parte práctica. Les voy a mostrar un poco de la parte teórica. ¿Qué es lo que pasa en manipulación y por qué no se ha podido avanzar en la parte teórica? Cuando ustedes ven un robot moviéndose, se pueden usar simuladores y este rato hay muchos simuladores en el mercado, simuladores dinámicos y entonces están simulando el movimiento de un brazo, el movimiento de un carro y cosas así. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacemos contacto? Los tiempos de simulación aumentan al menos 10 veces, es decir, disminuyen 10 veces. Si el uno está trabajando en milisegundos, ahora tenemos que trabajar en 0.1 milisegundos o 0.001 milisegundos. Porque el contacto produce fuerzas que, si hacen la simulación normal, no se pueden terminar en otros tiempos de simulación. Esto causa muchos problemas. Significa que si en lugar de simular todo a 0.1 segundos, ahora tengo que todo simular en 0.001 segundos, entonces va a requerir muchísima más computación. Y generalmente no va a ser un modelo tan bueno para poder hacer simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Estudiamos primero en detalle el sistema que les mostré, el sistema de sensores que creé, y yo generé este modelo de abstracción. La piel en realidad es súper suave, pero si vemos lo que está adentro de la piel, es mucho más suave. Entonces, se puede simular de manera que la parte de afuera sea dura y que la parte interna sea suave. Puede parecer un poco contraintuitivo, pero muchas de las cosas en inteligencia artificial son así. Entonces, podemos crear este sensor, este es el modelo que creé, y con eso podemos empezar a hacer simulaciones de otro tipo. Aquí ven primero que este sensor es capaz de detectar contacto con geometrías diferentes. En la parte superior ven que hay contacto con un objeto puntiagudo y el otro es contacto con un objeto plano. Pero el diseño del sensor permite que detecte ambas cosas y hay que ver si el modelo permite detectar las dos cosas y pueden ver que la respuesta es positiva. Esto fue una de la colección de datos que se obtuvo cuando se hizo uno de los experimentos de manipulación, de levantar un objeto y ponerlo en un lugar directo.
Entonces la idea es, podemos reproducir esto con el modelo teórico, y aquí ven dos manos que se están acercando, o dos dedos están acercándose para cerrar sobre el objeto, y el modelo teórico está aplicado en este sistema. Entonces con esto podemos ver que realmente cuando el robot está levantando, pueden ver, esta es la posición del brazo, lo está levantando, se mantiene estable y luego baja suavemente hasta que hace contacto, sin saber exactamente dónde está el objeto, y justo usando esto que les estoy mencionando, hacer contacto sin dañarlo. Aquí pueden ver cómo las fuerzas del sensor es capaz de detectar todos y cada uno de estos eventos. Aquí muy claramente, aquí un poco menos claro y aquí claramente por el contacto. Estos puntos están siendo amplificados en estos tres dibujos, entonces pueden ver que ese modelo es capaz de detectar las cosas que nosotros habíamos tenido como premisa. Eso es la teoría detrás de inteligencia artificial y la robótica sensitiva. Medio para resumir, la robótica sensitiva es una nueva forma de hacer inteligencia artificial, donde se considera el cuerpo, que es basado en esta teoría que se llama Embodied Intelligence, pero llevado a otros niveles, porque se puede realmente entender qué está pasando con el cuerpo respecto al mundo por este sistema de sensibilidad y por la capacidad de hacer contacto. Entonces, con eso vamos a dar un siguiente tema, que este va a ser un poco más rápido, que es, ok, entonces ahora ya tenemos esto, pero ¿cómo trabajamos con este nuevo tipo de robots suaves? Uno de los problemas que se presentan es cómo hacemos actuación cómo tenemos actuadores que sean más livianos y más fáciles de usar en dimensiones más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, igual, nosotros seguimos usando fuerza bruta. En un motor, si necesitamos más torque, metemos más corriente. En un músculo es muy diferente. Un músculo está compuesto de millones de piecitas chiquitas que se llaman células Z. Estas son muy efectivas en hacer un pequeño movimiento y generar gran torque, pero tampoco son perfectas, solo funcionan dentro de un espacio y luego ya dejan de operar y simplemente no ponen ninguna fuerza. Y nuestro sistema nervioso es capaz de manejar este actuador. Un actuador, un músculo, no es tan sencillo como un motor. No hace simplemente pone torque constante en todos lados, sino tiene muchas partes. Las unas son de largo tiempo, para cuando estamos teniendo un objeto de largo por mucho tiempo. Las otras son cuando queremos hacer un movimiento más rápido, el inicial, ponen más fuerza. Entonces es un mecanismo altamente complejo. Es todo un sistema de control y un sistema inteligente solo para hacer movimiento. Nosotros tratamos de irnos por ese camino. Entonces, ¿cómo hicimos? Usamos, porque era la restricción de este proyecto, usar una aleación que se llama Shape Memory Alloy, que tal vez no deben haber visto, y simplemente lo que hace es, usando electromagnetismo, las de un tipo, o usando calor, las del otro tipo, recuperan la fuerza, la geometría original. En este caso, yo usé una hoja, porque era más fácil de cortar con un láser, y la idea que van a ver en todo esto es que si ustedes doblan esta hoja que ven a la derecha y simplemente la calientan, trata de recuperar la forma normal y se vuelve plana. Obviamente restricciones mecánicas y físicas de varias formas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que queremos hacer es pasar una corriente a través de esta hoja para que se caliente, pero la idea es hacer que se caliente solo en los puntos claves. Entonces, le cortamos de manera que la resistencia sea menor en los puntos que íbamos a doblar la hojita, y en los puntos en los que no está doblado, que no ejerce ninguna fuerza, creábamos más espacio, que la corriente fluya más rápidamente. Esta es una de las celdas. Esta celda fue evaluada. Aquí la pueden ver montada en un equipo. Es cuando está montada en esta estructura puede ser plástica porque el calor, aunque es grande, más de 90 grados centígrados, se aplica solamente a los puntos que necesitamos y no rompe el resto. Cambiamos varias dimensiones para analizarlas. Aquí ven las respuestas de esto. No tenemos tiempo para ir a los detalles. Pero la idea aquí es que pueden ver 24 células que están organizadas en serie, entonces solo necesitan una corriente. En casos más complicados, lo ideal sería controlarlas independientemente. Y para mostrar su utilidad la pusimos en varias configuraciones. Una es lineal, otra es rotacional y otra le llamo de superficie. Van a ver por qué. En la lineal van a ver esto. Aquí, para que tengan una idea, esto de aquí pesa 0.25 gramos, o sea, no es nada. Y es capaz de levantar 80 veces su peso.
Aquí lo que van a ver es que la corriente llega y está montada en un desarmador y este es capaz de expandirse más del 50% de su tamaño. Ahora pueden ver, vamos a la siguiente. Aquí pueden ver que el robot está levantando 80 gramos y pesan, perdón, aquí está el valor exacto, 0.6 gramos. Y es capaz de levantarlo sin ningún problema. Aquí pueden ver que está en otra configuración porque queríamos compararlo con un motor. Entonces aquí pueden ver cómo se abre como una hoja y está abriendo a través de un semicírculo. Este también fue un nuevo programa pagado por DARPA que se llamaba Cómo crear robots suaves. Y ahora pueden escuchar en muchos journals y demás que se llaman Soft Robotics. Este es uno de los que más me gustan porque esto es algo muy difícil de lograrlo de otra forma. Aquí ven un substrato, la parte roja, el substrato es rojo, la parte medio amarillenta el substrato es caucho. Esto es hecho con una impresora en 3 dimensiones de 2 materiales que es capaz de imprimir a la vez los 2 tipos de materiales. Y sobre esto está montada estas células que acaban de ver. Aquí las pueden ver en acción. Pueden ver cómo el sistema es capaz de operar, pasa la corriente y se dobla completamente. Pero no es solamente un juguete, aquí lo pueden ver levantando algo que relacionado al peso del actuador es más de 80, no me acuerdo el vector, pero es mucho más pesado y pueden verlo haciendo su efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando ven actuadores de este tipo? Normalmente no funcionan mucho porque después de un buen rato se calientan y se dañan y no se pueden usar en sistemas. Aquí les vamos a mostrar cómo logramos hacer esto. Entonces, esta es una oruga que está hecho simplemente con lo que ven aquí son baterías con tarjetas electrónicas y cada uno tiene su microcontrolador. Y los motores son estos cristales que les acabo de contar, estos Shape Memory Alloy, que se conocen como SMA, y simplemente son capaces de generar el movimiento que se necesita usando simplemente estos actuadores que son cristales. Entonces ahí lo ven, tiene un sistema de radio, entonces no tiene cables ni nada, todo está operando independientemente y lo pueden ver en acción. Entonces, más parecido a los efectos que podemos lograr con actuadores orgánicos que lo que se pueden lograr con motores eléctricos. Hasta este tipo de trabajo es bastante académico y entonces ahora les voy a mostrar un poco de trabajo que fue un resumen de lo que hicimos con cosas más industriales. Este de aquí es un robot en el que no lo construí yo, de aquí yo hice el cerebro solamente. Entonces este es un problema bastante interesante porque había que hacerlo correr contra Valentino Rossi, que es el campeón mundial, pero a la vez había que mantener el equilibrio, que es lo diferente de lo que ustedes ven de cualquier carro. Si es que les gusta un poco el telecontrol, tiene un cero inestable y entonces lo que pasa es que este robot es fácil que se caiga bajo un cierto grado de velocidad, pero a velocidades más altas tiene solo un modo inestable y hay que controlarlo esto. Entonces una combinación, entonces necesita control un poco más avanzado, pero a la vez planeamiento de la ruta y todo lo demás. Ahora, ¿por qué Yamaha hace este tipo de cosas? Es porque la mayoría de compañías japonesas lo que quieren hacer es que quieren mostrar cuán avanzada es su tecnología para haciendo cosas que nadie más lo ha hecho. Entonces ellos decidieron mostrar en la moto de ellos, la moto más avanzada, que se llama la R1M, cómo podían hacer para llegar a estas velocidades. Ese golpe que le ven allí nos costó $1 millón y es porque nuestro piloto estaba cansado. Les voy a repetir. No fue por el algoritmo, fue porque el piloto estaba cansado y decidió meterlo en la parte donde había llano y se enganchó. Entonces este robot fue capaz de llegar a más de 200 kilómetros por hora en la parte recta. Valentino Rossi ganó, yo no estaba ya cuando compitieron, yo me había mudado a otro trabajo, pero ahí lo pueden ver en acción. Ahora, la otra cosa que hicimos en la otra área de industria es esto. Como les conté al principio de la charla, la impresión en 3 dimensiones normalmente las partes producidas no se las usa directamente en el producto final porque no pueden pasar la capacidad. Aquí les voy a contar una historia más interesante, es que esta compañía que tenía financiamiento de uno de los inversores más conocidos en el mundo, querían hacer este tipo de tecnología
querían ser capaces de imprimir esto directamente usando fibra de carbono, pero no tenían conocimiento de inteligencia artificial o de control. Entonces, lo que yo hice fue poner un modelo térmico para esto, en el que era capaz de determinar, les voy a mostrar esto, exactamente cómo podía calentar usando un láser el sustrato que se llama PIC y calentar la fibra de carbono para que simplemente se derrita en el momento adecuado, y entonces yo era capaz de detectar con este sistema de fuerza que les conté, y inteligencia artificial y visión con el otro lado, cómo era capaz de hacerlo más como un humano lo haría, es decir, ir a presionar la fibra contra cada una de las partes de la pieza, dejarla en el momento correcto y solamente soltarla cuando se necesita. Esto revolucionó el mundo de los polímeros, porque antes de esta tecnología esto no era posible, no se consideraba posible. Es más, pues la inteligencia artificial viene en el hecho de que aprendimos del modelo, hicimos lo que se llama en Control System, la identificación de sistemas, fuimos capaces de descubrir exactamente cómo se comporta, y basado en eso fuimos capaces de controlar la fuerza, pese a que el robot, volviendo al mismo principio, no tenía la precisión necesaria para hacer, aunque la teoría original era que se necesita más precisión que sensibilidad. Aquí les muestro un ejemplo de esto. Aquí lo que ven es este robot, está poniendo la fibra de carbono. A ver si puedo ponerles. Están poniendo la fibra de carbono sobre esta pieza que queremos construir, y déjenme ver si para el momento correcto es el software. A ver si tenemos una foto de la máquina más cercana. Aquí. Esta máquina la creé yo completamente. Este de aquí es un láser de alta potencia. Qué pena que el video esté. Este de aquí, la parte azul es un láser. Déjenme regresar a la máquina. Este es un láser y aquí viene la fibra de carbono, y este es el robot ABB, que es la compañía original con la que trabajé para hacer esta tecnología nueva que les mostré. Y lamentablemente no se ven más fotos de la máquina. Con esto creo que estoy listo para tomar preguntas si es que las hay. Y necesito pedir un segundito, que necesito hacer una parada. Fernando, si estás ahí, necesito solo un segundito. Listo, Eduardo, te esperamos. Bueno, mientras Eduardo regresa, vayan preparando sus preguntas. Creo que el tema ha sido bastante interesante y novedoso tanto en los proyectos del área académica como del área industrial. Las preguntas las pueden hacer mediante el chat o la sección de preguntas y respuestas. Bien, muchísimo por compartir esos conocimientos tanto en el área como en el área industrial, ya que ciertos son hasta, yo podría decir, como ciencia ficción. Sí, o sea, vemos que ya próximamente ya tendremos los cyborg. Algún rato estaremos ahí. Todavía estamos lejos. Sí, mientras preparan alguna pregunta, estamos invitando a los asistentes. ¿Ya? ¿Tú cómo le ves, después de haber trabajado en estos diferentes institutos como el MIT, Silicon Valley o Harvard, la infraestructura que tenemos aquí en la Politécnica Salesiana, en los laboratorios, en las aulas? ¿Cómo tú has apreciado, ya que tuvimos ese momento de compartir, de estar visitando todas las instalaciones de la universidad? Claro, claro. Como yo te había mencionado, yo estoy muy bien impresionado por esta herencia. Yo la llamo herencia, no sé la historia, pero llamo la herencia del Colegio Técnico Salesiano, en la que el énfasis en los talleres de altísima calidad existe.
Entonces, cuando estuve visitando, aún estaba impresionado por la calidad de equipo que tienen. O sea, ahora obviamente sí sería bueno como llevarlo a hacer más cosas, pero el equipo es impresionante. Recién ayer vi estas fuentes. Del laboratorio estaban haciendo un nuevo robot que tenían fuentes switchadas, sensores disponibles y cosas de alta tecnología y demos y cosas que simplemente habrían que dirigirlas al momento, al lugar correcto, pero para dar una idea, o sea, la universidad vi que tienen un laboratorio con 5 o 10 tornos o 5 o 10 CNCs y cosas por el estilo. Eso es muy difícil tener en otro lado. Entonces, como lo que te mencionaba, yo creo que hay un tesoro por aprovechar ahí en la universidad. ¿Y cuál crees que sea el camino para innovar? Porque la tecnología la tenemos y el conocimiento también se han formado los docentes con títulos ya de maestría, algunos están acabando ya su doctorado, otros lo terminaron. ¿Cuál crees que sea el punto para hacer este salto cuántico, le llamaría? Porque nosotros estamos sumergidos en un país, entre comillas, tercermundista y todo eso, pensamos de que no podemos construir lo que tienen en otros países. Pero una vez viajado... Hay varias cosas, por lo menos 3 temas. Uno, yo creo que lo que hemos hablado, esta parte de innovación, es importante entender cómo funciona. Como te he mencionado, yo he hecho esto para varios países del mundo desde MIT. Y es importante hacerlo de una manera clara, porque hay varios componentes en esto de innovación. O sea, si bien un nuevo producto puede aparecer, es necesario que este sea asociado a todas las otras fuerzas y a todo el ecosistema que tiene que estar presente. Entonces, es una de las cosas por hacer, pero digamos que esta es la que llevaría los beneficios a la sociedad. Las otras es que, y esto es un poco más filosófico, es que si es que realmente ya se tiene gente que haya preparado, es poderles dar la libertad de hacer las cosas. Para darte una idea de cómo funcionan los laboratorios en otro lado, yo tenía mi propio laboratorio. Cuando uno es profesor, no es que hay el laboratorio de máquinas mecánicas que uno va a usar o el de robótica que uno va a usar, sino uno tiene su propio laboratorio. Yo lo bauticé el laboratorio de robótica sensitiva porque esta era mi teoría. Muchos le ponen el nombre, pudo haber sido el Torres Lab o cosas así, pero la razón es que formas tu trabajo de investigación, de tu grupo de investigación, porque quien lo va a dirigir es este profesor encargado. Entonces, esto es una cosa bastante radical si se ve, porque estamos muchos acostumbrados a que el laboratorio es de la oficina o es de la universidad, y ¿qué es? Pero está dirigido por una sola persona. Y se encarga de traer los recursos, de justamente ser quien dirige. Entonces, esta parte de dirigir es muy importante. Y es importante entender también cómo se ha formado cada persona. Y esto es un poco medio controversial, entonces hay que tener cuidado. Y es que hay ciertas universidades que son de élite que te forman para crear ciencias nuevas. Hay universidades que hacen doctorados que te forman para seguir la ciencia de alguien más. Son muy diferentes y dependen mucho de los países. Y uno claramente se puede dar cuenta, por eso hay los rankings, por eso hay todo este tipo de cosas. Entonces, dependiendo si alguien viene con este espíritu realmente revolucionario, las cosas pueden cambiar. Si es que no, y simplemente fue formado para enseñar el status quo, también hay que encontrar su puesto, o sea, dejar que nos formen el status quo porque la otra persona puede hacer esto. Y esto es bastante relacionado a lo que acabas de decir, que no voy a usar lo que mencionaste, no para dar la contra ni nada, es que nosotros como Latinoamérica siempre hemos tenido una posición ventajosa que no la hemos podido aprovechar. Recién hay una conferencia muy importante en MIT que es del Legatum Center, es un centro que se crea para ayudar a países que se creen que están en vías de desarrollo. Y hay muchos ejemplos que vienen de África, pero si uno
compara, nosotros tenemos una cantidad de recursos naturales tan grandes como África, Latinoamérica, pero tenemos una gran ventaja. Nosotros no, aún formamos ingenieros, aún formamos científicos, aún formamos biólogos, la gente que puede crear cosas. África tiene mucho menos que eso y por eso están en peores condiciones. Nosotros, si podemos aprovechar eso de una manera adecuada, es una de las cosas, como te digo, mencioné, ayudé a hacer otros países, puedes realmente crear alta tecnología mañana. Y la tecnología puede cambiar al país. Usemos un ejemplo. Google cambió la forma de la economía de Estados Unidos. Igual Apple. Se impactan tanto que la economía pasó a ser... O sea, ni siquiera en ninguna de las novelas de ciencia ficción jamás te pudieron predecir un Google. Sí podían predecir un US Robotics que iba a tener todos los robots que hacían todo, pero nunca produjeron un Google. Pero la economía este rato depende mucho de estas compañías de alta tecnología, porque estaba resolviendo una necesidad que tenía el país. Igual nosotros podemos hacer esto, entonces ese es medio el enfoque. Sé que la respuesta es medio larga, pero podemos empezar a poner los puntos de acción, básicamente. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, felicitaciones por la charla. La pregunta es, ¿cómo se realiza la validación cinética y cinemática en el mecanismo para la impresión con fibra de carbón? ¿Se utilizó algún software en específico? ¿Cómo se valida? Sí, vamos por ¿cómo se partes. realiza la validación? Todo esto, como es ciencia de materiales, se usan todas las ciencias de materiales, es decir, primero se imprimen partes. Las partes son los que llaman los cupones. Estos cupones son diseñados de manera estandarizadas por cada una de las compañías y cada una de las ciencias. Entonces, por ejemplo, Airbus tiene su propia forma de hacerlo, Boeing tiene otra forma de hacerlo, los trae, los prueba y los prueba de todas las maneras posibles que ellos consideran necesarios para cada uno de sus productos. Ahora, cinemática y kinemática, no estoy muy seguro a qué se refieren. En el caso, por ejemplo, de la bicicleta, también se hacen pruebas separadas de la forma en la que se construyó y si es resistente a las fuerzas que necesitan. Obviamente esta compañía, lo que yo les mostré es la parte de inteligencia artificial, pero yo tenía un grupo entero solamente dedicado a la simulación mecánica del sistema. Ya, otra pregunta es acerca de las prótesis o de los brazos biónicos. Dice, buenas tardes, mi pregunta es si esta clase de tecnología de manipulación puede ser usado para brazos biónicos. Sí, claro que sí. Esa es una de las aplicaciones que siempre vienen a colación. O sea, si logramos hacer un tipo de cosas, siempre se va a lograr hacer la ayuda en la parte de prótesis. Ahora, hay muchos otros factores. Tal vez hayan visto mucho, ahí es uno de las prótesis más famosas que creó uno de mis profesores, se llama Hugh Herr, de estas que puede reemplazar completamente la parte baja de la pierna. Las cuestiones con cosas como los brazos y las manos tienen varios problemas adicionales. Una es cómo operarlas. Entonces ahora se ha hecho mucho trabajo en el que se pueden pasar los nervios de un lado de la persona, pasar al otro lado para poder poner los electrodos directamente, porque no se quieren conectar los electrodos directamente al cuerpo, sino quieren poner vibradores encima. Entonces, hay muchas nuevas formas para poder hacer este tipo de interfaces. La otra cosa es que la tecnología que vieron, por ejemplo, de los sensores de tacto, no tiene ninguna limitación para ser miniaturizada. Cuando se logre ese tipo de miniaturización, entonces se las podrá poner en cosas que parecen más humanas. Porque también la persona que usa prótesis no siempre quiere usar cualquier cosa, porque si van a ver una cosa verde que hace cierto tipo de cosas, puede ser que la utilidad sea tal que sí la quiera usar, pero puede ser que no. Entonces hay muchos otros factores que influyen cuando se trata de hacer prótesis. Otra cosa, por ejemplo, cuando se hace esto en piernas, lo que se quiere muchas veces, se ha tenido éxito haciendo en ciertos movimientos que no necesitan parte cognitiva. Por ejemplo, cuando hay partes en que se pueda predecir el
dónde debe empujar la pierna basado en el movimiento de la rodilla, esto se lo hace sin ningún problema. Pero ya cuando requiere intervención más cognitiva, hay limitaciones porque obviamente hay que empezar a sacar las señales de la parte de los electrodos. Entonces, medio en resumen, hay mucho trabajo detrás de esto. Esto podría contribuir. Mi énfasis no es en eso, pero hay muchos otros factores cuando se quiere usar eso. Hay otra pregunta de estudiantes de biomedicina. Dice, hola Eduardo, un gusto. Primero felicitarle por la excelente charla. Dice, mi pregunta es la siguiente. En el área de biomédica, ¿ya se ha usado este tipo de sensores, por ejemplo, para generar órganos? No sé si la piel le podemos analizar como un órgano, o no se ha llegado a tocar en ese punto. Los míos no se han usado en esto. Hay gente que recién vi un trabajo hace, ¿qué será? Un mes, que uno de mis alumnos me envió que lo están tratando ya de usar en prótesis y literalmente son los mismos sensores de la forma. Y lo estaban usando para manos, para poder agarrar las cosas, pero no sé mucho más. Ahora, órganos y demás, sí, pero no creo que... o sea, sí hay órganos que se han usado, hay compañías dedicadas completamente a esto, a tratar de generar órganos, o por lo menos hacer el scaffold y ahí construir sobre esto, pero es una ciencia que está empezando. Juan Ñouta dice, los actuadores basados en los cambios de temperatura, ¿qué tan eficientes son con respecto al consumo de corriente y hasta cuánta fuerza se puede aplicar usando esta tecnología? Un saludo y excelente webinar. Bueno, nosotros pusimos especial énfasis en que sean efectivos, que tengan alto desempeño. Sin embargo, este rato hay otro trabajo que es complementario a esto. Por ejemplo, en lugar de calentarlos directamente a través de la corriente que pasa por el actuador, otros han puesto calentadores con la misma geometría sobre la parte alrededor, han puesto bobinas que pueden ser capaces de calentarlas y demás. No es tan eficiente como un motor eléctrico desde el punto de vista de consumo de energía, pero puede generar tanto torque como un motor eléctrico. También son cristales que se dañan, entonces pasado un número de ciclos va a dejar de funcionar. Pero hay lugares en los que no se tiene alternativas. Entonces esto es justo como es una tecnología nueva especializada en cosas que se necesitan. Si es que estamos creando, no mostré esto, pero estábamos creando hojas que se doblaban solas para hacer origami y crear otras cosas. En esas dimensiones no se podían usar otro tipo de actuadores. Entonces hay que ver mucho la aplicación y más datos de fuerzas y demás. Obviamente los papers están disponibles en línea, pueden buscarlos. Otra pregunta, dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuál fue la parte más difícil de realizar en la prótesis de los brazos y la sensibilidad de los dedos? Bueno, no hice prótesis primero. Ya, pero lo interesante de la invención es lo siguiente, es que cuando uno quiere hacer, es un área muy abierta, entonces hay muchos factores a la vez. Una es materiales, otras son los sensores eléctricos que realmente captan la funcionalidad, la otra es la durabilidad, la otra es la capacidad de detección, porque es fácil hacer un sensor, pero cuando ya se lo lleva al mundo real, como en este tipo de cosas, en donde los requerimientos son más complicados que un sensor normal, no hay mucha literatura y hay mucho de esta combinación de cosas. Pero lo interesante era cómo, lo difícil de este trabajo era, hay todo un edificio construido en cómo se hace manipulación, qué parámetros se siguen, cómo se determina. Entonces nosotros tuvimos que romper botar todo este edificio porque dijimos, o sea, primero el robot se hace rígido, no, hagámoslo suave. El rato que se hace suave, la primera parte, si la comparamos con el rígido, es una tontera, o sea, todo el mundo va a decir, no sirve. Y efectivamente, mucha gente que nos auspiciaba decían, esto no va a servir, nos decían esto, no, gana, estamos botando el dinero. Cuando llegaba, y teníamos que confiar en que el instinto de la primera parte estaba bien, porque cuando venía la segunda parte, que era aún más experimental, que era un sensor, pero ahora, ¿cómo hace este sensor las cosas diferentes? Y una vez que logramos hacer eso, entonces logramos validar la primera parte. Entonces, mucho
el riesgo, la aventura, medio confiar en que se puede hacer y medio entender que el que está haciendo el trabajo tiene más conocimiento que el que está viendo. Entonces, eso es medio más difícil. Ya una vez que la parte tecnológica tiene sus retos, por ejemplo, resulta que hacer esta forma semiesférica tenía sentido, pero era difícil de entender en ese momento porque no teníamos todas las herramientas para determinarlo. Y era importante porque era capaz de, pese a que el material era muy suave, normalmente un polímero se deforma y se daña con el tiempo, pero en cambio, por su propia estructura circular, permitía que el domo se mantenga, pero al mismo tiempo era muy buena para detección porque cualquier objeto hace solamente un punto de contacto y entonces el estrés se concentra mucho en ese punto, lo deforma. Pero darse cuenta de todo eso a la vez y tratar de mantenerlo, esas son las partes complicadas. Ya, continuando con esta pregunta, la siguiente dice, ¿cuáles fueron las limitaciones? Porque al momento de desarrollar una tecnología nueva de sensores, ¿qué limitantes uno tiene cuando no hay eso en el mercado? Bueno, en ese caso primero era científico, entonces las limitaciones son todas, porque la idea es que haya credibilidad primero, ¿no? Entonces, lo que limita más que nada es que no hay una definición. En ciencia, lo que generalmente, de ciencia que va a hacerse en grande, el problema más grande es ser capaz de delimitar el problema. Porque uno puede decir, vamos a resolver manipulación, pero es tan grande, entonces, ¿por dónde empezar? El problema es delimitar, ok, esta parte no sabemos, ¿qué podemos hacer con ella para ver si damos un paso pequeño? Y a veces ese paso pequeño lleva al siguiente y así va construyéndose y no siempre es en línea recta, es un zigzag, es como digo, lo primero que nos pidieron es hagan un software más inteligente para este brazo para que funcione, pero eso no era suficiente. Ustedes hacen AI y son los expertos en AI, entonces pónganle inteligencia artificial a esto. Y es lo que generalmente llega alguien a decirte, ¿sabes? Póngale inteligencia artificial a esta cosa y funciona. Pero el problema es como, ¿qué significa eso? Y entender el problema y limitar el problema. Entonces, las limitaciones son asegurarse de tomar los pasos para poder ir entregando pequeños resultados y ver si esto te lleva en el camino correcto. Pero es mucho de tratar y probar, tratar y probar. Y obviamente hay cómo hacer eso, hay que tener este instinto científico, por decir, o sea, esto nos va a dar esto y es probable que por esto. Y en muchas de las áreas las variables nunca están separadas. No es que cambie esto y cambie completamente esto, sino hay un sector donde pueden funcionar y podemos llegar a ese punto y podemos mantenernos en ese punto. Eso yo los encontraría más como limitaciones. No estoy diciendo este rato que no hay limitaciones económicas en cualquier investigación, porque yo he estado en lugares donde no hay esas limitaciones económicas, pero si es que hay esas limitaciones económicas, también es un factor muy grande. Si no hay cómo experimentar, no hay cómo hacer nada. Bueno, a continuación voy a dar paso al ingeniero Eddie Ayala, que es el director de la carrera de mecatrónica. ¿Ya? Quien expresará unas palabras de agradecimiento y también de pronto, Eddie, tendrás algunas preguntas también relacionadas con la área de la ingeniería mecatrónica. Claro, mucho gusto, Eddie. Buenas tardes. Mucho gusto, estimado doctor Fernando. Buenas tardes con todos. Ante todo, pues felicitarle, estimado doctor Eduardo Torres, pues una excelente presentación. Estimado doctor Torres, autoridades, docentes, estudiantes y público en general, eventos como los del día de hoy dejan a relucir el importante avance en los sistemas inteligentes, lo cual sin duda tiene un importante impacto en la comunidad universitaria, especialmente considerando las fortalezas en la formación técnica, que sin duda es uno de los aspectos en los que se destaca la Universidad Politécnica Salesiana. El webinar Robótica Sensitiva por parte del profesor invitado, doctor Eduardo Torres, contribuye a mostrar los avances científicos que se vienen desarrollando a nivel mundial, como por ejemplo el proyecto Motobot, robots humanoides, impresiones 3D de alto desempeño, entre otros, que sirven de inspiración para estudiantes y docentes investigadores
quienes definitivamente están alineados con el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. Eduardo es un compatriota que está triunfando fuera del país. Es un ejemplo de superación, pues se ha destacado con sus trabajos en importantes instituciones educativas a nivel mundial, como MIT, Artificial Intelligence Laboratory, por 10 años. Ha colaborado como profesor de WPI por cerca de 6 años. Fue Senior Research Engineer en SRE y por casi 3 años, y se desempeña como Senior Scientist en Arbeo y es fundador de Sensitive Robotics Approach, entre otros logros importantes. Esperamos que esta experiencia sea el inicio para continuar con desarrollo de proyectos tecnológicos que apliquen la inteligencia artificial, sensores ápticos y la robótica aplicada a desarrollar sistemas que permitan la solución de problemas del mundo real en beneficio de la sociedad. A nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, agradecemos al doctor Eduardo Torres Jara por brindarnos este espacio para compartir su valiosa experiencia y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Esperamos poder seguir colaborando en proyectos conjuntos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, muchas gracias, Eduardo. Eddie, ¿querías decir algo más? Disculpa. Sí, justamente con referencia a lo que mencionaba en la última parte, estaba revisando un poquito, veo que tiene mucha información también en la web, espero que podamos seguir colaborando pues en proyectos, en webinars como el que hemos tenido el día de hoy. Eso nada más. Claro que sí, con Fernando estamos planeando varias cosas. Esperamos planear con usted también, Eddie. Gracias, un abrazo. Sí, bueno, le comentamos a la audiencia, Eduardo va a dar ya un curso en la maestría de automatización, que es un curso de 30 horas para todos los estudiantes que están siguiendo este posgrado. Entonces, con eso yo creo que las palabras de Eddie, Eduardo, quedas comprometido para unas siguientes charlas, porque cada tema creo que es un webinar. Enfocados al vuelo, enfocados a la visión, enfocados al tacto, enfocados a la inteligencia artificial, a la minería de datos. O sea, hay muchos temas científicos que podríamos trabajar. Bueno, claro que sí. De parte de la universidad, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir tu tiempo con nuestros estudiantes. Y agradecer también a todos los que han participado en este webinar Robótica Sensitiva. Esperamos que pronto podamos seguir promoviendo nuevas conferencias en el ámbito de la biomedicina, la ingeniería mecatrónica. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad Politécnica Salesiana y el ecosistema de investigación. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Eduardo, nuevamente. Gracias a todos los participantes. Un gusto y que tengan una muy feliz tarde. Gracias, Fernando, y gracias a todos. Buenas tardes. Somos del Grupo de Investigación e Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica Salesiana. Somos el primer grupo de investigación en el área biomédica del Ecuador. Innovamos con el uso de nuevas tecnologías para el diseño de dispositivos para rehabilitación y de prótesis para personas con discapacidad. Diseñamos y desarrollamos sistemas basados en señales fisiológicas para apoyar en el diagnóstico médico. Construimos la mano MAC 3.0 con técnicas efectivas capaces de cumplir las funciones de una mano real. Desarrollamos un exoesqueleto para extremidades inferiores para acompañamiento de la marcha humana. Con nuestra prótesis llegamos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Somos ecosistema, somos ciencia.